7 minutos de las 12 del mediodía y ya damos espacio también a nuestro bloque de Paraguay en 15. Y hoy recibimos con muchísimo gusto a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, para hablar acerca de diversos temas que se llevan adelante. Un desafío, ministra, estar al frente de esta cartera, que sabemos que, bueno, tiene un sistema de justicia o un sistema penitenciario hoy en crisis, pero sabemos que también es un sistema heredado ya a raíz de la falta de inversión muchos años atrás. Bueno, pero ya la saludamos también, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Sí, de hecho que es así. El pensamiento de no invertir en las personas privadas de libertad, ya sea por exiguos recursos o establecer otras prioridades, se han llevado, ha venido acumulando en el tiempo y bueno, derivó en la crisis en la que estamos hace un tiempo ya. Así es, y uno de los más resaltantes y que se registraban hace poco nada más tiene que ver con la fuga masiva de miembros del PCC del penal de Pedro Juan Caballero, 76 en total, y bueno, sabemos que el rol de la Policía Nacional a través del Ministerio del Interior es la recaptura de estas personas, de estos prófugos, y también del Ministerio Público determinar la investigación y los hechos de responsabilidad. ¿Cuál es el rol fundamental del Ministerio de Justicia en esta investigación, ministra? Bueno, nosotros, toda la información que vamos recabando, que va surgiendo en el marco de la recaptura o otras informaciones que surgen dentro del sistema de inteligencia penitenciaria, nosotros le pasamos a la policía. Nosotros trabajamos coordinadamente con la policía en el esquema de las recapturas y también con la Secretaría Nacional de Inteligencia, con la cual también compartimos información. Ahora, el trabajo en sí nuestro hoy es tratar de descomprimir el sistema y el problema de la crisis penitenciaria. Sería bueno recordar que existió ya una cumbre de poderes que derivó en una mesa interinstitucional en la cual ahora le pedimos a la Corte Suprema de Justicia reactivar, teniendo en cuenta que el problema del sistema penitenciario no es solamente un problema del Ministerio de Justicia o del Presidente de la República. No se circunscribe siquiera al Poder Ejecutivo. Hay una responsabilidad compartida con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo, que hay que decir, el Poder Legislativo hizo su trabajo en el episodio anterior, que fueron los hechos de la Penitenciaría Regional de San Pedro, modificó ciertas leyes a los efectos de poder comprender parte del problema y abordarlo de una manera distinta, y hoy tenemos probablemente la misma cantidad de personas privadas de libertad que teníamos en ese momento. Entonces, es importante que el abordaje se haga como una problemática del Estado y no solamente del gobierno o querer responsabilizarle al Presidente de la República al respecto. Es un problema, nosotros no somos los que enviamos a las personas privadas de libertad, eso es un trabajo que hace el Poder Judicial. Entonces nosotros pedimos y tuvimos una aceptación muy positiva de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que se ha llevado a la plenaria ya. O sea, hoy todos los ministros han aprobado esa agenda que tiene 4 ejes, que esperamos en breve se pueda enfocar o llevar a cabo para poder discutir la intervención de todos los órganos del Estado que tendrían injerencia en descomprimir el sistema. ¿Cuáles son estos ejes fundamentales, ministra? Bueno, el primero es trabajar en la depuración de las causas. Vemos que la defensa pública es un órgano que ha trabajado de una manera bastante exitosa en la revisión de los procesos de las personas privadas de libertad. Este esquema de depuración de causas tiene dos enfoques. Uno es revisar las condiciones de la prisión preventiva y la otra es revisar la duración de los procesos, si es que los procesos están o no avanzando dentro de los marcos que establece la ley, y si no lo están haciendo, ¿por qué? ¿Verdad? Porque tenemos personas que están en prisión preventiva un tiempo bastante considerable. Tenemos 75% de la población penitenciaria sin condena, solamente el 25% está condenada, y se entiende que la privación de libertad que se da, la que vale en toda su dimensión, es privar de la persona de su libertad en la condena para poder trabajar sobre la persona, y sabemos que eso hoy no es posible más que con el 25%, y en esas condiciones también se hace difícil inclusive con ese 25%, porque todos los espacios físicos que se tienen se utilizan o se invierten en ocupar celdas y no espacios de trabajo sobre lo que sería eventualmente un tratamiento penitenciario.
Y es importante abordar principalmente este tema de lo que usted decía, porque 75% de la población de personas privadas de libertad es muchísimo, y hoy se habla también de la posibilidad de construir nuevas cárceles como una salida inmediata, sabiendo que se puede agilizar también en el proceso legal. Bueno, nosotros tenemos una necesidad, no es lo ideal, ¿verdad? Siempre decimos que los países más seguros tienen las cárceles vacías, pero sin embargo es una necesidad que tenemos hoy que enfrentar, y la construcción de nuevos centros penitenciarios es una forma de descomprimir, no va a resolver, pero es una forma de dejar sentadas las bases para una reforma penitenciaria. Otro punto que es un eje importante del abordaje, que es en materia de la mesa interinstitucional, es los servicios que se deben dar en los centros penitenciarios. Salud, atención de salud, atención de la educación pública, todo lo que pueda servir a mantener la tranquilidad dentro de los penales, porque el ocio también genera problemas dentro de los centros penitenciarios. Entonces, ese también es otro punto, y los otros dos puntos ya están vinculados a la seguridad y al trabajo coordinado con los organismos de las fuerzas públicas. Asegurar también de alguna forma que el día en que ellos puedan salir en libertad se puedan reinsertar de manera productiva también a la sociedad, ministra. Sí, realmente ese trabajo es importante, pero cuando hablamos de reinserción hablamos de condenados, ¿verdad? Las personas privadas de libertad que no tienen condena están en una situación intermedia sin definición. No podemos hablar de reinserción de esas personas hasta que no se defina su situación procesal. Por eso es tan importante el rol del Poder Judicial. ¿Cuándo se estarían retomando estas conversaciones? Nosotros estamos pendientes de que la Corte convoque. Nosotros hemos presentado ya este plan formalmente. Hemos notificado a las demás instituciones que creemos que tienen cierta injerencia, como la Fiscalía General del Estado, la Defensoría General, ministerios dependientes del Poder Ejecutivo. Entre ellos tenemos un apoyo bastante positivo e importante del Ministerio de Tecnologías, del MITIC, teniendo en cuenta que la inversión que se pueda hacer en materia de tecnología va a ayudar a descomprimir y a garantizar la seguridad de las personas. También el trabajo con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional y las fuerzas militares es importante, teniendo en cuenta que ellos están rodeando los centros penitenciarios de adultos actualmente. Además de este plan o la mesa interinstitucional, ministra, desde el Ministerio de Justicia existe otro plan, no sé si llamarlo de contingencia, pero para hacer también frente a esta situación de crisis penitenciaria, digamos, a través de capacitaciones, mayor inversión. ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Bueno, nosotros ya lo que tiene que ver con la reforma implica la formación, la puesta en marcha de un instituto para formación del personal penitenciario que va a entrar a trabajar en los nuevos centros penitenciarios. Esa es la clave, es uno de los ejes de la reforma. Hemos visto con la cooperación con otros países que en este momento tenemos el apoyo del gobierno del Brasil. El presidente Mario Abdo recibió el apoyo total en esta crisis, en la visita que tuve hace poco con el ministro Moro, donde habíamos conversado de apoyar el trabajo que viene realizando el Ministerio de Justicia y el Gobierno Nacional mismo con relación a la lucha contra el crimen organizado. Y en ese punto ellos han apoyado, trabajado y han garantizado que la inversión que se hace en formación y capacitación del personal es clave para disminuir los niveles de corrupción. Ellos han tenido resultados exitosos en ese esquema. Afirman no haber evitado que algunos agentes penitenciarios caigan en hechos de corrupción, pero son los menos comparados a otros tiempos. Entonces nosotros creemos que tenemos que apostar a eso para poder mejorar el servicio penitenciario y poder también trabajar de una manera discriminada con los perfiles de las personas que están hoy privadas de su libertad. Que de alguna forma reivindica también a los agentes penitenciarios, ministra, al poder acceder ellos a mayor capacitación. Van a estar más preparados para resguardar las cárceles, pero también van a poder acceder a un beneficio económico, que es lo que finalmente buscan, y que al no tener los hace vulnerables a este sistema de corrupción. Claro, de hecho que la base de la formación, o sea, la formación es la base de la carrera penitenciaria. Si partimos de esa base, nosotros creemos que vamos a obtener mejores resultados. ¿Cuántos agentes hoy tenemos y cómo se está cubriendo esta falta? Porque recordemos, haciendo un recuento también, que cuando se dio el caso de Pedro Juan Caballero, en su totalidad fueron destituidos estos agentes.
Sí, destituidos no podemos decir. Hay un grupo de personas privadas que hoy están privadas de libertad, que son contratadas, y otras que son personal permanente. Personal permanente está sumariado y está suspendido el sumario de la resulta de la investigación penal, y el personal contratado sí tuvo que ser desvinculado. Entonces, el trabajo que nosotros teníamos de afrontar con la reforma penitenciaria, con la emergencia penitenciaria, de poner refuerzos, bueno, en este caso, en Pedro Juan nos quedamos sin refuerzos y tuvimos que acudir a otros centros penitenciarios para hacer la cobertura de ese penal. Pero esto, digamos, no implica tampoco que estas penitenciarías de donde sacaron los agentes queden en riesgo, ¿no? No. Pero sí estamos justos, ¿verdad?, en este momento. Bueno, ministra, para hacer un recuento de cuántos ya son los recapturados, recordemos, eran 76 los fugados de Pedro Juan Caballero del penal regional. Este fin de semana se dieron 2 recapturas más. Sí, fueron recapturadas 2 personas más, en total son 13 los recapturados hasta ahora, y sigue la búsqueda de los internos que se fugaron en Pedro Juan. De acuerdo a las investigaciones, sabemos que esto es con el Ministerio Público, pero ¿qué datos se manejan, ministra? ¿Ellos estarían todavía dentro del país o, digamos, zona fronteriza? ¿Qué manejan al respecto? Esa información realmente maneja la policía misma, ¿verdad? Yo no quisiera afectar la investigación para poder afirmar ese tipo de datos, pero sí nosotros todos los datos que vamos obteniendo también le vamos pasando a ellos. Bueno, ministra, le agradecemos su tiempo. Se nos fueron los 15 minutos, pero mucha información para compartir. Nosotros vamos a estar acompañando también todo este proceso de reforma del sistema penitenciario y la esperamos muy pronto para compartir con la teleaudiencia. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Cecilia Pérez, ministra de Justicia, acompañándonos hoy en el bloque de Paraguay en 15, y nosotros con esto hacemos una brevísima pausa y enseguida seguimos informando.